Santifica el día de reposo. 1. No añadir ni quitar. Esta vez, estudiemos el tema. Santifica el día de reposo. El pueblo de Dios debe seguir la palabra de Dios absolutamente. ¿Qué pasará si añadiéremos a la palabra de Dios o quitáremos de ella, aunque digamos creer en Dios? Apocalipsis 22, 18-19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué pasará si alguno añadiere una simple palabra a la Biblia? Dios traerá sobre él las plagas. ¿Y qué pasará si alguno quitare de las palabras de Dios? Ya que Dios dijo que quitaría su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, no podrá entrar en el reino de los cielos. Si queremos creer en Dios y ser salvos, no debemos añadir a la palabra de Dios ni quitar de ella. 2. El origen del día de reposo y los mandamientos de Dios. Hoy, estudiemos acerca del día de reposo entre las palabras absolutas de Dios. Génesis 2, 1, 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué día bendijo y santificó Dios? El último día de la semana, el séptimo día. Dios creó los cielos y la tierra del primer al sexto día, y reposó el último día, el séptimo día. Él estableció el séptimo día como el día de reposo, y lo estableció como el cuarto de los 10 mandamientos para que pudiéramos recordarlo y santificarlo. Éxodo 28, 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tú, hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo en que rendimos culto a Dios es el sábado, según el diccionario. El diccionario dice que el domingo es el primero entre los 7 días de la semana. Entonces, ¿qué día es el sábado? El día sábado es el séptimo día contando desde el domingo. Por consiguiente, el día de reposo en que rendimos culto a Dios es el sábado, según el diccionario. Además, la Biblia testifica que el día de reposo es el sábado. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó Jesús? El primer día de la semana. Las personas saben muy bien qué día resucitó Jesús. ¿Qué día es este? El domingo. Esa es la razón por la que otra versión de la Biblia registra el domingo como el primer día de la semana. Marcos 16.9, versión Sagrada Biblia. Jesús habiendo resucitado de mañana, el domingo o primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó Jesús según la versión Sagrada Biblia? El domingo. Entonces, el primer día de la semana es el domingo. Ya que el primer día de la semana es el domingo, el séptimo día de la semana es ¿qué día? El sábado. Por tanto, el día de reposo bíblico es el sábado. Muchas iglesias del mundo guardan el domingo. Pero ese día no es el día de reposo, sino solo el primer día de la semana, el día siguiente del día de reposo. Entonces, ¿qué dicen las iglesias que guardan el culto dominical acerca del día de reposo bíblico? Veamos el libro católico The Faith of Our Fathers, la fe de nuestros padres. Sin mencionar otros ejemplos, ¿no está obligado todo cristiano a santificar el domingo? ¿No está acaso la observancia de esta ley entre los más importantes de nuestros deberes sagrados?
Pero usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras hacen cumplir la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. The Faith of Our Fathers, la fe de Maestros Padres. pp. 72-73. ¿Qué día es para ellos el día de reposo bíblico? Incluso un libro católico dice que el día de reposo no es el domingo, sino el sábado. Esto se debe a que el hecho es muy claro, aunque ellos guarden el culto dominical. La anterior evidencia nos dice que el día de reposo bíblico es el sábado. Entonces, ¿qué día debemos rendir culto para ser bendecidos? Debemos rendir culto el sábado y no el domingo. En ninguna parte de la Biblia dice que seremos bendecidos al guardar el primer día de la semana, el domingo. 4. La señal entre Dios y su pueblo. El pueblo de Dios debe guardar el día de reposo. Ahora, estudiemos qué tan importante es este día. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El día de reposo es una señal entre Dios y su pueblo. Entonces, ¿podemos decir que los que no guardan el día de reposo son el pueblo de Dios? No. Veamos qué sucederá con ellos. Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. El que profanare el día de reposo debe ser muerto. En los tiempos del Antiguo Testamento, hay un registro que muestra que los que no guardaban el día de reposo eran apedreados hasta la muerte. Mens 15:32. Debemos comprender que, en los tiempos del Antiguo Testamento, los hombres debían morir si no guardaban el día de reposo, pero en esta época llegan a morir nuestros espíritus. 5. Jesús y sus discípulos guardaron el día de reposo. Algunos dicen que el día de reposo fue abolido en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Es correcto? Primero, veamos si Jesús, que vino como el Salvador en la época del Nuevo Testamento, guardó el día de reposo o no. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Cómo guardó Jesús el día de reposo? Está escrito que guardó el día de reposo como su costumbre. Si una persona hace algo una o dos veces, ¿podemos decir que es su costumbre? No. Jesús nos dio un ejemplo de guardar el día de reposo cada semana. En el Nuevo Testamento hay un registro en que Jesús, nuestro Salvador, guardó el día de reposo. Algunos dicen que el día de reposo fue guardado antes de la crucifixión, pero que fue abolido después de esta. ¿Es correcto? Veamos los hechos de los apóstoles después de la crucifixión. Hechos 17:2-3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El apóstol Pablo guardó el día de reposo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Por eso, es incorrecto insistir en que el día de reposo fue abolido después de la crucifixión. El Nuevo Testamento nunca dice que debemos guardar el domingo en lugar del día de reposo. La Biblia solo nos manda guardar el día de reposo hasta el fin del mundo. Mateo 24:20. Entonces, ¿por qué Jesús y sus apóstoles guardaron el día de reposo? Averigüemos la razón. Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí,
Apartaos de mí, hacedores de maldad. Según la Biblia, ¿quién puede entrar en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿El domingo que no está en la Biblia o el día de reposo que es el sábado? Guardar el día de reposo el sábado es la voluntad de Dios. Por lo tanto, solo los que guarden el día de reposo, siguiendo la Biblia, pueden entrar en el reino de los cielos. La meta de nuestra fe es ser salvos y entrar en el reino de los cielos. Pero como hemos estudiado, nadie puede entrar en el reino de los cielos sin guardar el día de reposo. Guardemos todos los días de reposo, la voluntad de Dios, y entremos en el reino celestial.